Hemos estado hablando en estos domingos y seguiremos hablando acerca de una iglesia saludable. Hermanos, si algo quisiera que ustedes puedan considerar, guardar muy seriamente en su corazón, es el tema de la iglesia local. Después de su familia, hermanos, la iglesia local debe ser el lugar más importante donde usted debe desarrollarse socialmente. No debe haber otro lugar más importante que para su vida después de la familia que sea la iglesia. Tiene que darle la prioridad. Es el lugar donde Dios ha diseñado que crezcamos espiritualmente como iglesia. Si usted le da la debida importancia, usted va a crecer en su vida. Usted se aleja de su iglesia local, no va a crecer como debe. El plan de Dios está hecho de tal manera que el crecimiento espiritual se produce en el contacto dentro de la iglesia. Por eso tenemos ahí las diferentes cartas dirigidas ¿a quiénes? ¿A quiénes? Iglesias locales. Y en algunos casos las cartas están dirigidas a líderes ¿de quiénes? De iglesias locales. Y termina el libro de Apocalipsis y se envían 7 cartas, 7 mensajes ¿a quiénes? A iglesias locales. Dale la importancia a vivir dentro de la iglesia local. Que no sea simplemente asistir a la iglesia. Que no sea simplemente ir un domingo a la iglesia. La iglesia debe ser tu lugar de comunión más importante después de tu familia. Es sumamente importante. Involucra a tus hijos, involucra tu vida dentro de la iglesia, sirve a Dios dentro de la iglesia. El crecimiento se da en ese roce, nos dice Efesios capítulo 4, también nos dice 1 Corintios capítulo 12, los dones se desarrollan dentro de la iglesia local, por eso no te descuides de tu iglesia local, participa 100% con tu iglesia local. Ahora, si tú no eres miembro de una iglesia, te animo a ser miembro de una iglesia donde se predica a Cristo. Y viendo este asunto de la iglesia saludable, hoy vamos a hablar acerca de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hemos visto la primera vez, alentaos unos a otros. Luego hemos visto, amaos unos a otros. La semana pasada vimos ser benignos unos con otros y hoy vamos a ver sobre el tema de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Gálatas capítulo 6, vamos a leer desde los versículos 1 al 5. Gálatas 6 del 1 al 5. Y aquí voy a pedirles que presten mucha atención porque vamos a hablar de varios textos, varios versículos que nos van a dar una idea muy linda acerca de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque en esta comunión de iglesia que tenemos, oh Dios, podemos abrir tu palabra y podemos meditar en ella y podemos ser confrontados por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a que esta información bíblica, que esta meditación no solamente entre
a nuestro conocimiento y no hagan ningún efecto. Ayúdanos a ser tan sensibles, tan sencillos, tan humildes, oh Dios, en reconocer que tu palabra debe ser autoridad en nuestra vida, Padre. Y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Debemos recordar que en una iglesia no todos somos iguales, ¿no es cierto? Y no hablo de tamaños, de color, sino hablo de cómo somos. No somos iguales. Algunos tienen un poquito de carácter más pasivos, otros son más activos y reactivos, otros son más fuertes en recibir malas noticias o cuando están enfermos o ha pasado algo, y algunos son pues más sensibles, y somos diferentes. Y no debemos querer que otros pues sean igual que nosotros. Y debemos entender que en esta variedad que hay dentro de la iglesia, nosotros los hijos de Dios, debemos prestar mucha atención cada vez que Dios nos dice algo como lo que hoy vamos a tratar, y es el tema de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Todos tenemos diferentes tipos de cargas, de presiones, de aflicciones, de responsabilidades, algo que en algún momento de nuestra vida nos puede afligir mucho. Hoy día, en la mañana, no sé si todos recibieron, pero nosotros los varones, quizás las damas también, recibimos la noticia triste de la partida de la hermana del hermano Marino. No sé si ustedes lo han recibido, pero en nuestro WhatsApp de hombres lo recibimos. Y llamé al hermano Marino para saber cómo estaba él y hablarle y darle palabras de ánimo, de consuelo, sabiendo que la partida de un hermano, de una hermana es triste, ¿no es cierto? No es sencillo. Y él necesita que alguien le llame, que alguien le diga que estamos orando por ti, hermano, estamos orando por la familia, y ciertamente debemos estar orando por él. Ese es un tipo de carga que muchas veces llevamos. Diferentes cargas y responsabilidades y aflicciones, y por ello el Señor dice: sobrellevad las cargas, las aflicciones, las responsabilidades unos a otros. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir? Tenemos que ser empáticos, ¿no es cierto? Que cuando usted es parte de una iglesia, cuando usted viene a la iglesia, que no seamos indiferentes, que no seamos apáticos, que estemos considerándonos unos a otros y que estemos atentos cuando alguien quizá está pasando una aflicción, algún momento difícil, algo que esté presionando su vida. Debemos ser muy empáticos y debemos estar dispuestos con los ojos espirituales abiertos y ver si un hermano ciertamente necesita de palabras, o necesita que yo esté con él, o necesita alguna compañía. Algún hermano que está en casa, enfermo, enferma. Algún hermano que quizá como hermano Marino hoy perdió a su hermana y ha pasado a la eternidad. Debemos estar listos para sobrellevar la carga los unos de los otros. Es decir, debemos ser una familia que se interese el uno del otro. Y eso quizás sería la primera lección de esta noche. Cuando tú participas de tu iglesia, cuando tú participas de estar aquí juntos, por ejemplo en esta comunión, o en una reunión de jóvenes, o en una reunión de damas o de varones, ¿cómo estás llegando a esa reunión? ¿Cómo estás participando? ¿Estás interesándote realmente en la vida de tu hermano? ¿Estás realmente listo para sobrellevar la carga con tu hermano? Ahora vamos a ver unos asuntos importantes en cuanto a este asunto. Versículo 2. Ustedes van a encontrar la palabra carga en dos versículos aquí. En el versículo 2, que dice sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y en el versículo 5 también, que dice
porque cada uno llevará su propia carga. ¿No es cierto? ¿Eso lo lee en su Biblia? Sí. En el griego, y no me gusta utilizar así, decir el griego y esas cosas, pero son dos palabras diferentes. No es lo mismo. Y cuando uno indaga sobre este asunto, va a entender, por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utilizó dos términos diferentes, pero que para nosotros se ha traducido carga, pero es diferente. Y vamos a ver la primera de ellas, como en el versículo 2 que hemos visto, y vamos a leer ahora varios versículos, ¿ya listos para buscar en su Biblia? O también ahí los hermanos van a colocar en la pantalla. No todos voy a usar, pero voy a usar algunos. Mateo 23, versículo 4. Mateo 23, versículo 4. Y ahí está en la pantalla, o si no también sería interesante que usted lo tenga en su Biblia para anotar, porque luego cuando usted discipule a alguien, enseñe a alguien, quizá esto le va a ayudar para enseñar a otros. Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y el contexto de este texto, ¿cuál es? ¿De quién están hablando? De los fariseos, de los fariseos. Y este texto define bien el significado en el idioma original sobre esta palabra. Atan cargas, ¿cómo? Pesadas y difíciles de llevar. Exactamente es lo que significa en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Esta palabra indica que es una carga tan pesada que una persona no puede llevarla, definitivamente. No puede llevarla. Es como dar a un niño de 1 año y decirle, a veras, pesas con una pesa de 10 kilos. ¿Y el niño lo va a poder levantar, el de 1 año? Es imposible, no la va a poder llevar. No la va a levantar, porque no tiene la capacidad. Entonces, ese texto nos ayuda mucho a entender cuál es el significado de carga en el versículo 2 de Gálatas. Hay otro texto también que quiero mostrarles en Mateo 26:43. Mateo 26:43. Y es bien interesante aquí cómo aparece esta palabra para enseñarnos que la idea es que es tan pesado que la persona necesita ayuda para vencer ese peso. Noten ustedes ahí en el versículo 43 que dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿De qué episodio nos está hablando? Ahí en el Getsemaní, cuando el Señor Jesús fue a orar y le dijo a los discípulos, oren ustedes también, y cuando regresó, el Señor Jesús los encontró durmiendo. Y el apóstol Mateo dice, sus ojos estaban cargados de sueño. Es decir, para ellos les fue humanamente imposible levantar sus párpados, ¿no? ¿Cuántos han manejado y han viajado de ciudad a ciudad? ¿Sí? ¿Han manejado? Ya. ¿Qué pasa cuando estamos ahí pasando las 4 o 5 horas? ¿Qué pasa con los ojos? Se quieren cerrar, ¿no es cierto? Y estamos así, y a veces hacemos así, ¿no? Y a veces nos cacheteamos, ¡pum!, ¿no? Nos pellizcamos. ¿Para qué? Para que los ojos se abran, ¿no? Porque a veces están cansados, estamos tan cargados de sueño que necesitamos una ayuda. Esa es la idea. Tan pesado que que necesitamos que alguien nos ayude. Otro texto que quiero mostrarles también en Mateo capítulo 20, versículo 12. Solo he elegido algunos textos para mostrarles esto. Mateo 20, versículo 12.
diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Esta es la parábola de los obreros, aquellos que trabajaron desde muy tempranito y aquellos que luego trabajaron ya casi al finalizar el día. Y los que trabajaron muy tempranito dijeron: nosotros hemos soportado esa carga del día, el calor y todo, y ellos nada, para decir: nosotros hemos hecho un montón de trabajo. Y ahí la palabra carga es como hemos hecho lo más difícil e imposible. Un texto más que les voy a mostrar, un texto más, en Hechos 15:28. Hechos 15:28. Hechos 15:28. Y aquí están en un concilio en la iglesia, y hay algunos que han salido por ahí a poner algunas reglas a los nuevos cristianos gentiles, y los apóstoles y la iglesia en Jerusalén se reúnen y llegan a una conclusión, y parte de la conclusión dice ahí en el versículo 28: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí ellos enumeran las cosas necesarias. Pero los hermanos en Jerusalén dijeron: no vamos a imponer ninguna carga, y utiliza la misma palabra de Gálatas 6:2. No les vamos a poner carga imposible que lleven. Cuando meditamos en esto, queridos hermanos, en Gálatas capítulo 6, versículo 2, vamos a entender que hay una realidad presentes en todos nosotros, los cristianos, en las cuales vamos a tener circunstancias en las cuales va a ser algo imposible de sobrellevar en algún momento de nuestras vidas. Va a ocurrir algo que Dios ha permitido en nuestra vida y va a parecer que es imposible que las carguemos. Va a ser como: Señor, esto ya no soporto más, es imposible, necesito tu ayuda, tu socorro, auxilio, y estás realmente así, pero desesperadísimo en ese momento. Va a llegar un momento así en tu vida y en mi vida. Y la Biblia dice: en ese momento debemos estar listos para sobrellevar las cargas los unos de los otros, cuando es tan complicado que no lo podemos sobrellevar. Allí ya depende del análisis de cada uno de nosotros al ver a nuestro prójimo, y tenemos que ayudarles a sobrellevar sus cargas. Entonces, el del versículo 2, la idea es cargas difíciles de llevar, es como casi imposible. Ahora vamos al versículo 5, Gálatas 6:5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. ¿Ven la diferencia? Versículo 2, ¿qué dice? Sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y el versículo 5, ¿qué dice? Cada uno llevará su propia carga. El solo versículo, ¿qué idea te está dando acerca de esa palabra? Muy bien, es obvio, ¿no es cierto? En el versículo 2, es tan complicado que necesito la ayuda de otros. Pero en el versículo 5, el mismo texto te explica que es una carga que sí se puede llevar. Y lo que Dios está diciendo es que hay cargas complicadísimas y hay cargas normales que sí estamos capacitados de llevarlos con la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Y vamos a ir nuevamente a Mateo 23:4. Qué pena que les dije que no lo guarden. Mateo 23:4, nuevamente lo leemos ahí, y ahí vamos a ver interesantemente que aparecen las dos palabras. Mateo 23,
4. Ahí es muy interesante que aparecen las dos palabras. Noten ahí en su Biblia, porque atan cargas pesadas. La palabra pesadas es la palabra que aparece en el versículo 2 de Gálatas 6:2. Y la palabra carga, que ustedes ven ahí en su Biblia, carga, ese es el versículo 5, que es una carga normal, pero los fariseos ponían demasiado peso hacia aquellos que estaban aprendiendo la Biblia. Entonces hay cargas que son demasiadas pesadas y hay cargas que sí las podemos llevar. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 30. Y esto lo vimos, no sé si la semana pasada. Mateo capítulo 11, versículo 30. Y ahí también aparece la palabra carga del versículo 5 de Gálatas. Noten ustedes, la semana pasada vimos esto, ¿verdad? Porque mi yugo es fácil, que dijimos la semana pasada, es benigno, ¿no es cierto? Es buena. Pero luego dice, y ligera mi carga. Esa es la palabra que aparece en el versículo 5 de Gálatas 6. Y es interesante que el Señor dice, mi yugo es bueno y la carga de ser cristiano, ¿cómo es? Es ligera, se puede llevar. La carga del cristiano se puede llevar. Ahora, ¿cómo es que se puede llevar la carga del cristiano según lo que estamos leyendo en el versículo 30? ¿Por qué es ligera esa carga? Bien, ahí dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros tenemos la ayuda de Cristo constantemente para la vida cristiana. Y por eso vivir la vida cristiana es una carga, es una responsabilidad, pero que se puede llevar, se puede realizar día a día. Querido hermano, vivir la vida cristiana no es fácil. El Señor Jesucristo dijo que hay que dejar todo y seguir a Él, ¿no es cierto? Poned la cruz ahí y seguirle y dejar todo, porque se puede vivir la vida cristiana porque tenemos la ayuda del Señor Jesucristo. Por eso dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a volver a Gálatas capítulo 6, versículo 5 nuevamente, y ya vamos a pensar ahora en algunas aplicaciones. Pensamos ahora entonces en algunas aplicaciones que nos ayuden a entender cuándo podemos ayudar a nuestros hermanos cuando están con una carga demasiado pesada que no la pueden llevar. Y cuándo debemos nosotros decir, bueno, esta es nuestra responsabilidad y debemos llevar nuestra propia carga y seguir adelante en la vida cristiana. Pues noten ustedes ahí en el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en relación a eso, el apóstol Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hay muchas cargas y responsabilidades que tenemos en nuestra vida, pero hay una responsabilidad que muchas veces llega a nuestra vida porque lo hemos permitido y porque hemos dejado que el pecado entre a nuestro corazón. Y muchas veces la ayuda espiritual, hermanos, es la necesidad más grande que nosotros tenemos. La ayuda espiritual, la necesidad espiritual. El texto claramente dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Somos muy inclinados al pecado, todos nosotros. No somos perfectos.
Somos inclinados a desobedecer a Dios y cometer faltas espirituales. Algunas cometemos así con todo nuestro conocimiento y otras veces por descuido pecamos y tenemos que nuevamente enderezar nuestras vidas. Pero la carga más pesada que nosotros debemos sobrellevar los unos con los otros es la carga espiritual. Quiero animarte, querido hermano, a estar muy atento cuando tu hermano o hermana en Cristo tiene necesidades espirituales. Quiere orar contigo, quiere compartir contigo un tiempo para que le ayudes, quiere un tiempo de consejería, quiere un tiempo de orientación, quiere un momento de que su mente sea encaminada en los caminos de Dios. Bien, este texto lo ilustra diciendo: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si encuentras a tu hermano en alguna falta, ayúdale. Tristemente, muchas veces nos quedamos callados y hacemos de la vista gorda e ignoramos alguna situación, pasamos nada más, no queremos meternos en más problemas y estamos evadiendo esta enseñanza que encontramos en la Biblia de sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Tenemos que ser valientes e ir a nuestros hermanos y decirle: ¿cómo te puedo ayudar? He visto esto en tu vida, permíteme ayudarte, estar contigo y fortalecer tu vida espiritual con la palabra de Dios. ¿Cómo debemos ir a nuestros hermanos cuando vemos esto? Según el versículo 1 que hemos leído. Claramente lo dice ahí, ¿verdad? ¿Con qué tipo de espíritu? No un espíritu de crítica, no un espíritu de humillar a mi hermano, no un espíritu de hacerle sentir mal y pecador y malo, sino con el espíritu de mansedumbre, es decir, con el poder que te da Dios a través de su palabra. No con tu poder personal, con tu persuasión, sino con el poder de las Escrituras. Suficientemente decir eso. Con el hecho de que vayas con la Biblia y animes a tu hermano con un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y tú también luego estés hallado en falta. Queridos hermanos, es sumamente necesario que nos amemos tanto, que estemos dispuestos a decir a nuestro hermano: quiero ayudarte, quiero animarte, y vas y le acompañas en su vida espiritual. Todos necesitamos de esto. Pastores, líderes, misioneros, cualquier tipo de creyente necesita ayuda. Y cuando pensamos aquí en nuestra iglesia, hermanos, somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos que nosotros, unos a otros, estemos fortaleciéndonos en el Señor. Es algo muy serio. Si queremos tener una iglesia saludable, todos tenemos que participar. No es solo responsabilidad de los pastores. El hecho de que una iglesia esté saludable no es la responsabilidad de los pastores, es la responsabilidad de cada miembro de la iglesia local. Usted es responsable como miembro de la iglesia. Vamos a ir a Romanos capítulo 15, versículo 1. Y con esto ya vamos terminando. Romanos capítulo 15, versículo 1. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, es el mandato que Dios nos hace, porque dentro de toda la variedad de
de personas, de creyentes que participamos en la iglesia, pues somos llamados a animarnos, a amarnos, a alentarnos y a compartir cargas que son difíciles de llevar. Note usted en el versículo 1 del capítulo 15 de Romanos: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué más? Y no agradarnos a nosotros mismos. Quiero decirle algo que es hasta cierto punto triste. En toda iglesia local, un porcentaje mínimo, quizá del 2 al 5%, son hermanos que tienen la valentía espiritual de acercarse a otro cuando ve una falta y de ayudarle. Son muy pocos. Y es así como consentimos poco a poco las faltas y pecados en la vida. Y a veces son hermanos débiles porque recién han llegado a Cristo. Y a veces son hermanos débiles porque a pesar de que han pasado muchos años no han crecido como deben. Pero lamentablemente hay muy pocos cristianos que son valientes y son capaces de ir y decir: hermano, hermana, esto he visto, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo fortalecer? ¿Qué te parece si leemos la Biblia? ¿Qué te parece si oramos juntos? Eso es hablando en relación a lo que es la vida espiritual, el pecado, las faltas. Pero también, hermanos, debemos recordar que hay circunstancias muy difíciles, como enfermedad, como muerte, aflicciones y mucho más, a los cuales debemos estar muy despiertos para ir a los hermanos y decirle: quiero ayudarte en este momento de mucha aflicción. ¿Cómo puedo ayudarte? Y estar ahí con tus hermanos y tus hermanas. Esa es nuestra responsabilidad. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué vas a hacer con este llamado? ¿Qué vas a hacer con esta invocación de parte de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haremos? Si queremos tener una iglesia saludable, tenemos que estar ahí, listos para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que esta información no solamente quede ahí en nuestro cerebro, sino que lo practiquemos.